Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, pues continuamos este lunes con este debate que ha convocado la Presidenta de México sobre el uso de los dispositivos digitales y el impacto en el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes. Como ya lo planteó la Presidenta, nunca nos hemos preguntado sobre el diseño de las plataformas digitales y hoy se va a hablar de eso porque las plataformas, si bien nos permiten comunicarnos, aprender, compartir información, mantenernos conectados, también incorporan mecanismos para atraer nuestra atención y prolongar el tiempo que permanecemos en ellas. El scroll infinito, las notificaciones, la reproducción automática, los algoritmos de recomendación, pues van haciendo que estemos pegados a la pantalla y el uso se puede volver compulsivo. Ante esto, como conversábamos la semana pasada, quienes quedan más expuestos son los niños, las niñas y los adolescentes. Para hablarnos de ello, ya lo comentó la Presidenta, tenemos dos expertos de talla internacional que se han atrevido a hacer un cuestionamiento ético del diseño de las redes sociales y conocen muy bien su funcionamiento. El primero es Jonathan Haidt, quiero hablarles un poco de él, es una de las voces con mayor impacto en el debate global sobre redes sociales, es profesor en psicología por la Universidad de Nueva York, investiga el impacto de las redes sociales en la salud mental de adolescentes y también en el desarrollo democrático. Tiene 4 libros muy conocidos a nivel internacional. Creo que el más conocido es La generación ansiosa. Jonathan Haidt tiene más de 2 millones de copias vendidos este libro y ya es una referencia internacional en el debate de la regulación de celulares en las escuelas y cómo retrasar el acceso a redes sociales en países como Inglaterra, Australia o Francia puede tener resultados favorables. Tiene además un movimiento internacional, sería en español el movimiento de la generación ansiosa, que es el movimiento internacional para infancias que busca tengan menos pantallas, escuelas sin celulares y tengan las infancias juego más libre. También viajó directamente desde San Francisco para estar el día de hoy con nosotros, cosa que le agradecemos profundamente, el ingeniero Arturo Béjar. Él es mexicano, es el ingeniero que Meta eligió para diseñar sus sistemas de protección de usuarios, tiene muchísima experiencia, estudió matemáticas en King's College con Steve Wozniak, es cofundador de Apple con Steve Jobs. Comenzó a trabajar en IBM México a los 15 años y fue el primer ingeniero de seguridad en Yahoo, para los que se acuerdan todavía de Yahoo. Fue director de Ingeniería de Protección y Cuidado en Facebook, responsable de equipos dedicados a seguridad, bienestar y protección de usuarios. Su trabajo y testimonios han colocado en el centro del debate público las responsabilidades de las plataformas en el diseño de algoritmos adictivos y por los daños que enfrentan niñas, niños y adolescentes por estos algoritmos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿En qué se basa la discusión? ¿Cuáles son algunos de los puntos de los que hay que hablar? Primero, que existen algoritmos. Este diseño que hacen las plataformas porque miden toda nuestra actividad en las redes. Y a partir de lo que miden, genera ese algoritmo para mantenernos atrapados. Y no son neutrales estos algoritmos, tienen cierta orientación. 2, los dispositivos digitales ya no son herramientas pasivas, son herramientas que van orientando, toman decisiones y van moldeando nuestras conductas. Y tercero, que el impacto no termina en el mundo digital. Como nos nutren de información, nos muestran contenidos, influyen en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos la realidad y cómo nos relacionamos con la vida democrática.
Y por último, decir que estamos frente a una relación muy desigual, porque las familias pues tienen que enfrentar a las grandes empresas que tienen todos los datos, tienen todos los especialistas y tienen el diseño de los algoritmos. Por lo tanto, estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales. Entonces vamos a hacer la conexión a Nueva York con el doctor Jonathan Haidt. Adelante, doctor, además va a hacer el esfuerzo de hablarnos en español. Gracias. Okay, well, buenos días a todos. Buenos días. Quisiera agradecer a la Presidenta Sheinbaum por iniciar esta conversación nacional sobre los efectos de la tecnología en la juventud mexicana. También deseo agradecer al secretario Delgado y subsecretario Villanueva por su dedicación y su colaboración. Por favor, disculpa mi español de nivel de bachillerato. Me llamo Jonathan Haidt, soy el autor de La Generación Ansiosa, libro que documenta los numerosos efectos nocivos que los teléfonos inteligentes y las redes sociales han tenido en los niños y jóvenes de todo el mundo en los últimos 15 años. Entre 2010 y 2015, la infancia pasó de su forma tradicional, basada en el juego, a lo que tenemos hoy, que podría denominarse una infancia basada en el teléfono. En aquel entonces, pensábamos que nuestros hijos eran nativos digitales. Crecían rodeados de teléfonos inteligentes y computadoras, y creíamos que eso los haría sumamente inteligentes y hábiles. Pero estábamos equivocados. Ahora sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes. Las empresas que controlan la atención de nuestros hijos utilizaron algoritmos y inteligencia artificial para enganchar al máximo a cada niño con el fin de vender su atención. Luego, mintieron al respecto. Pero ahora ha salido a la luz la verdad. Salió a la luz gracias al valiente testimonio de denunciantes como Arturo Bejar y Frances Haugen. Salió a la luz en el histórico caso judicial de Los Ángeles el pasado mes de marzo. Salió en cientos de estudios científicos, los cuales mi equipo de investigación ha recopilado en nuestro boletín afterbabble.com. Y salió cada vez que los padres conversamos entre nosotros y descubrimos que todos enfrentamos las mismas dificultades en nuestros hogares. Por eso, ahora, en 2026, las democracias del mundo empiezan a decir, basta, no con nuestros hijos. Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, Presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México. Imagínese si, cuando nosotros íbamos a la escuela, hubiéramos podido llevar nuestros televisores y radios para usarlos durante la clase. Imagínese ser maestro en una situación tan imposible. La enorme distracción que provocan los teléfonos, así como las tabletas y los computadores, es una de las razones por las que los resultados de los exámenes y la capacidad lectora están disminuyendo en todo el mundo.
Mi equipo de investigación ha constatado que en ambos países las calificaciones en los exámenes han caído desde 2012, mientras que ha aumentado el sentimiento de soledad en la escuela. Las escuelas libres de teléfonos representan una medida sencilla, económica y eficaz para lograr que los centros educativos sean más eficientes y divertidos. Ya son 25 los estados de Estados Unidos que han implementado esta medida. Los resultados son espectaculares. Esto es lo que siempre escuchamos. Recuperé a mis alumnos y el comedor está lleno de vida. Aquí está la clave del éxito. Deben separar a los alumnos de sus teléfonos durante toda la jornada escolar. No aceptan políticas que solo se apliquen al tiempo de clase. Esas políticas no aportan beneficios sociales. Además, deberían aplicar la norma a todos los cursos. Los alumnos mayores la necesitan incluso más que los más pequeños. La segunda medida que están adoptando líderes de todo el mundo es elevar a 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños. Hablar con desconocidos es una actividad para adultos. La pornografía es cosa de adultos. Comprar drogas en línea es cosa de adultos. Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a estos peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat. Por eso, les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumo defectuosos, productos diseñados para crear adicción en los niños, no para ayudarles. Sigan ustedes el valiente ejemplo de Australia. No crean ustedes a quienes dicen que la medida fracasó porque solo redujo el uso en un 30%. Lograr cualquier cambio en el comportamiento de los adolescentes en solo 6 meses es un gran logro. Y ahora que existe un mercado de verificación de edad que respeta la privacidad, será mucho más fácil actuar para cualquier país que siga los pasos de Australia. Mi consejo es el siguiente: que se centren en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos. Podríamos aprovechar del ejemplo de Indonesia, que enumera las funcionalidades inapropiadas para los niños, como hablar con desconocidos. Para terminar, el antiguo filósofo chino Lao Tzu dijo: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Presidenta Sheinbaum, usted ya ha dado ese primer paso al consultar a maestros, padres, niños y otras partes interesadas. Siga adelante. Mi equipo está aquí para ayudarle. Encontrará nuestros recursos en anxiousgeneration.com. Este camino se vuelve más fácil a medida que se avanza, porque usted descubrirá que el mundo entero se está uniendo a esta travesía. Y el viaje también se vuelve más divertido, porque usted verá a los niños mexicanos inventando sus propios juegos, riendo juntos y leyendo libros por placer. Porque este viaje no se trata de quitarles los teléfonos. Se trata de recuperar la infancia en el mundo real para todos nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos, Arturo. Ahora, terminando, vamos a las preguntas. Gracias, presidente. Secretario, sí, está el secretario. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo le he dedicado mi vida
a la seguridad de la gente en línea. Llevo más de 30 años trabajando el tema y creo que es importante que todos podamos entender qué son las cosas en el diseño de estos productos que causan daños. Si podemos pasar a ver la siguiente. El diseño de estas plataformas ha evolucionado a través del tiempo y ahorita está construido con 6 ingredientes. Ingredientes que juntos causan adicción y uso compulsivo. El primer ingrediente es lo que se llama el scroll infinito. Imagínate el bebé que por primera vez puede mover el dedo y hacer así. Podría pasarse toda su vida hasta que se muere haciendo así y no se acaban los videos, y eso puede ser 1 millón de bebés. Luego la reproducción automática de videos. Cuando nosotros entramos a cualquier lugar y hay una pantalla, pues vemos qué es lo que está pasando en la pantalla, respondemos, investigamos. Y eso está diseñado para capturar la atención, porque cada video empieza automáticamente a ser reproducido y nos captura. Luego combina eso con algo que ve qué es lo que captura nuestra atención por un momentito. Y dice, ok, te voy a dar más de eso. Mira, te capturó la atención alguien con ojos azules. En 2 minutos, todos tienen ojos azules. Al inicio dices, pues bueno, sería algo bueno. Pero ¿qué tal cuando eres una niña y estás viendo y te captura por un momento una persona que está flaca, en mal plan? O sea, que uno se preocupa de su bienestar y dices, ay. En minutos, eso, el algoritmo de las recomendaciones lo transforma en recomendaciones de otras gentes, de comida, de recetas de perder peso, y genera un bombardeo que le enseña a la gente joven que hay que dejar de comer. Yo he hablado con gente joven que ha sobrevivido a anorexia y esos temas y me platican, me levantaba en la mañana, abría Instagram y veía una foto de una ensalada y yo escogí ese día no comer. Los algoritmos enseñan, las recomendaciones enseñan. Y luego, si tienen la capacidad de bajar el teléfono y alejarse, las notificaciones. Oye, hay algo por ahí que tienes que saber, no te voy a decir qué, tienes que ir a ver. ¿Y quién como gente joven, inclusive nosotros como adultos, tienen la capacidad de que si nos tocan así constantemente, oye, ve esto, oye, ve el otro? Cientos de veces al día. Hay niños que cientos y cientos de veces están levantando el teléfono para si entran notificaciones, porque esas notificaciones van contra nuestra vulnerabilidad cuando nos estamos desarrollando de mandarnos. Y eso combina otra vez. Imagínate que cuando vas a la escuela te dan una cachucha con un número y esa cachucha dice qué tan popular eres y todos tienen la cachucha y tú ves que alguien que tiene la cachucha, que está muy flaco, lo que sea, dices, bueno, lo mismo lo que yo tengo que hacer es dejar de comer para que mi popularidad suba, ¿no? Esas cosas a la gente joven nunca se las daría, ¿no? Y todo eso lo combinas en lo que es la presión social de estar ahí. Todo el mundo está en Instagram, ¿cómo no voy a estar yo? ¿Por qué los niños chiquitos les están preguntando a los papás, oye, a la mamá, oye mamá, ¿cuándo puedo tener mi cuenta en Insta? ¿Cuándo puedo tener mi cuenta en Snapchat? Porque todo el mundo está ahí, pero no está ahí para el bien, es un enganche más que nos jala a un producto que en cada faceta está diseñado para capturar, exprimir y vender nuestra atención. Siguiente, por favor. Ahora, este es un estudio de los que estaba hablando Jonathan Haidt. Yo lo supervisé. Yo regresé a Instagram después de unos años. Hicimos un estudio de 240,000 gentes y se le hicieron preguntas como, oye, ¿has recibido acoso sexual? ¿Cómo te hemos enseñado algo que te haga sentir mal de tu cuerpo? ¿Has visto contenido que recomendara suicidio o autolesiones? En los últimos 7 días. Entonces, de aquí a la mañanera en una semana, 1 en 5 adolescentes van a recibir contenido que les hace sentir mal su cuerpo a unos más de 10 veces, más de 100 veces. 1 en 8. Imagínate que es nuestros hijos los que le está pasando esto, un acoso sexual. Más de una vez, 98% de las veces de una persona desconocida. 1 en 11.
contenido que tiene que ver con autolesiones y suicidios más de una vez de aquí en una semana. Y estos son cuestiones de diseño. Esto es un algoritmo que captura la atención y mientras más tiempo pasas ahí, más daños te causa. Estos productos, las redes sociales como las conocemos hoy, están construidas en dos partes. Una parte es capturar la atención el mayor tiempo posible, el uso compulsivo, y la segunda parte es generar conexiones con desconocidos. Y estas son dos cosas que una madre o un padre nunca les daría a sus hijos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la industria en estos temas? Niegan adicción. En el caso de Los Ángeles, en el cual yo estuve, le preguntaron a la persona que está a cargo de Instagram, oye, esta niña que ha tenido problemas de cuerpo, problemas de otros temas, 16 horas en un día. El ejecutivo contesta, no, eso no es adicción, eso es selección personal. Dice, es la responsabilidad de los padres hacer que estas cosas sean seguras. Pero no es cierto, cuando uno compra un juguete para un niño, uno tiene que tener la confianza que el juguete es seguro. Cuando uno compra un coche para un adolescente o le pasa el coche que uno tiene, el diseño del coche no es la responsabilidad de los padres. Uno no debería tener que estar en el coche todo el tiempo para ver que funcionara. Las madres que trabajan, los padres que trabajan, no tenemos el tiempo para hacer eso. Y luego la compañía dice, tenemos herramientas que demuestran que está segura el producto. Yo, con ayuda de universidades en Estados Unidos, he estudiado esas herramientas. Te prometen, no vas a poder buscar contenido de flaquez y de cosas. Y si les empiezas a buscar en español, te recomienda, quiero ser flaca. Y ves, y te recomienda contenido, ensaladas, todo, y luego te empieza a bombardear con eso. Es el diseño de las plataformas que causan eso. Entonces, ¿a dónde acabamos? Al gobierno le corresponde proteger. Cuando una compañía como el tabaco, como el alcohol o lo que sea, no está actuando en el interés de la gente joven, sabe de los daños, los niega, dice que sus productos son seguros, es la responsabilidad de tomar los pasos para proteger a nuestra gente joven a través de estudios de los daños, a través de medidas de protección que demuestren la mejora del impacto y sobre todo asegurar que lo que le damos a la gente joven está diseñado para bienestar y no para perjudicar. Cuando se trata de la gente joven, más vale prevenir que lamentar. Muchas gracias. Bueno, pues como ven, la opinión de dos grandes expertos que han estudiado el impacto que tiene, vamos a decir, el uso excesivo de las plataformas, las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes. Y por eso esta discusión nacional, por eso la mañanera de los lunes le estamos dedicando a este tema, para que madres, padres de familia conozcan, niñas, niños, jóvenes, ustedes, y que se discuta qué hacer en México para proteger a las y los niños, a los adolescentes, de esta adicción que provoca las redes sociales y las plataformas. Si tienen preguntas para los expertos, vamos. A ver, el compañero de la segunda fila, sí. Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, en junio el INEGI dio a conocer su encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, donde se consigna el crecimiento de los usuarios en celulares y pantallas entre segmentos de población a partir de los 6 años y por regiones. Pero esa encuesta no incluye a las infancias menores de 6 años. Y vemos que los padres entregan celulares a los niños menores de 6 años. Comentamos este vacío de la encuesta a la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, quien mostró su disposición para que en una futura evaluación,
el INEGI mida criterios estadísticos de uso para esa población menor de 6 años. Tal vez esto sirva y se agregue para una política pública de su gobierno y ser tomada en cuenta porque pues sabemos que los niños menores de 6 años utilizan, sus padres les dan los celulares. También le quiero preguntar que la misma encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información se reveló datos inquietantes para la televisión y la radio abiertas, particularmente para los medios públicos. Esta encuesta reveló que entre 2020 y 2025, 6 años, la televisión abierta y la televisión privada perdieron 10 millones de usuarios y 4 millones la radio. Esto podría ser una llamada de atención pues, para los medios públicos porque pues, por esas caídas en las audiencias. Comento esto porque quizá sea conveniente que intentar incrementar las audiencias de los medios públicos. Y es que considero que aquí todos los días, de lunes a viernes, vienen funcionarios federales a exponer las políticas públicas, pero no vemos a los directivos de los medios públicos venir a informar, por ejemplo, de su nueva programación. 2 veces al año los medios públicos anuncian su nueva programación, pero no vienen aquí a informarnos de cuáles son los contenidos. Y los contenidos de los medios públicos tienen una orientación muy social, muy educativa, que tal vez con esas medidas de que vengan a informar de su nueva programación se incrementen las audiencias porque pues vienen por ese contenido más social. Vemos, por ejemplo, los noticieros de Punto de Referencia, un excelente noticiero que se transmite en los canales públicos, Canal 14, que las entrevistas que conduce Genaro Villamil también son muy importantes. Y bueno, pues es una sugerencia que hacemos, ojalá vengan esos funcionarios a decirnos pues su nueva programación. Y por último, bueno, pues es eso. No sé si tenga algún comentario, tengo otra pregunta. Sí, no sé si quieran comentar algo de los niños más pequeñitos, de 0 a 6 años, o Jonathan, si pudieras comentar algo de el impacto en niños de 0 a 6 años. Sí, en la generación ansiosa me enfoco en la adolescencia. A ver, no se escucha, un momento, por favor. Hold on. Un momento. A ver si la traductora puede venir aquí adelante, por favor. Porque no se alcanza a escuchar bien. Okay, very good. Muy relevante para que no quede. Buenos días. Buenos días. Sí, yo creo que si usan el otro micrófono, Belmonte. ¿Para dónde me oye? Te damos otro micrófono para que ¿Aquí? se pueda escuchar mejor. Adelante, Jonathan. Tell me when you're ready. Can you hear me, Professor? You have the floor now. Parece que no. Jonathan. Professor Jonathan, you have the floor now. Yes. Very good, thank you. Gracias. The question is an excellent one. La pregunta es excelente. When my son was 2 years old, Cuando mi hijo my tenía wife and I 2 años de edad, mi esposa y yo discovered that if we just give the boy the smartphone, nos dimos cuenta que he si will be le dábamos Si su quieres, teléfono, we can go A to ver, restaurants, we can vamos go a- anywhere Jonathan. if we give him the phone. The phone is a very effective digital pacifier. hold on.
I have to translate that. Cuando nuestro hijo tenía 2 años de edad, nos dimos cuenta que al darle el teléfono celular a él, se entretenía, quedaba absorto y ya no nos hacía caso. Continue. But now we know that it is terrible to give a young child a touchscreen because they learn to get quick dopamine just by touching. They can get quick dopamine. They are very entertained. But that means that when they don't have the phone, they now are very upset. Hold on. Entonces nosotros usábamos ese dispositivo para que cuando salíamos a comer él estuviera entretenido. Pero ahora sabemos que eso es algo muy peligroso, porque cuando nuestro hijo recibe una pantalla y la está tocando, está recibiendo instantáneamente dopamina, lo cual es muy dañino para su cerebro, entonces hemos dejado de hacerlo. So in the United States, 40% of 2-year-olds have their own iPad or iPhone. And this is a terrible thing, which we now know is damaging their development when they arrive at school. Y ahora en los Estados Unidos lo que está ocurriendo es que el 40% de los niños menores de 2 años ya tienen una pantalla, lo cual sabemos que es algo muy dañino para ellos. Hay que hacer cambios. So what I'm recommending whenever I'm able to speak to governments around the world is treat this as a public health problem, as your minister had said previously. This is a public health problem, and it is important to educate new mothers, new parents, that they should not use a digital pacifier. They should not give them access to any phones until they are at least 4, 5, 6. Be very careful with screens. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que estas pantallas son un chupón o un chupón digital. Por eso no se los debemos dar. Nuestra recomendación, tal y como su secretario lo ha dicho también, es evitar que los niños menores de 2 años reciban este acceso a las pantallas. Y la recomendación es que sea por lo menos a más de 6 años y que no se convierta en este chupón. No dijo eso, pero digo que es un asunto de salud pública. Sí. Tal como lo dijo su secretario, este es todo un tema de salud pública, nuestra recomendación. Y lo que yo hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar ante diferentes gobiernos es pedirles que traten este tema como algo de salud pública. Gracias. ¿Algo que quieras comentar? La efectividad de inclusive YouTube Kids, que es algo que se promovió a menores, durante los juicios salió que YouTube Kids estaba diseñado bajo la teoría del pasajero, que lo que estaba por diseño era enseñarle a los niños más chiquitos que estaba bien pasar todo el día viendo videos, porque saben que ese niño se va a graduar a YouTube y que va a pasar toda su vida viendo videos. Entonces estas cosas, inclusive las que están diseñadas para niños, están diseñadas para explotar. Entonces, como papás, aunque es importante pues, que tener un poquito de tranquilidad que da la pantalla cuando uno le da a los niños, es muy importante saber que les estamos enseñando algo que les va a hacer daño a corto y a largo plazo. Si me permite otra pregunta, Presidenta, paralela. Las televisoras públicas son instalaciones federales que cumplen con el derecho a la información, informan de manera diametralmente distinta a como lo hacen las empresas privadas como Televisa, TV Azteca, Latinos, Imagen, MBS, quienes desinforman o mienten a sus audiencias la mayoría de las veces. Después de más de 2 meses, por fin los trabajadores de Canal 11 regresaron ayer a sus instalaciones. Ojalá y su acervo de video no se haya dañado. Pero esa toma fue pues también política porque vino a trastocar el derecho a la información de esas audiencias. Puede ocurrir que en otro escenario paralelo parecido se tome Canal 11, el sistema público de radiodifusión, y México se quedaría sin sus 2 cadenas nacionales. Tal parece que las instalaciones federales de la televisión son vulnerables a este tipo de presiones. Quisiera su opinión al respecto.
Presidenta. Bueno, hace unos meses, ¿por qué no lo platicas tú, Mario? Sí. Gracias, Presidenta. Sí, desde el 20 de mayo, un grupo de jóvenes del Politécnico Nacional decidió quedarse en las instalaciones del Canal 11. Hicimos muchos intentos de establecer diálogo con ellos, cuál era su pliego petitorio. Se negaron durante mucho tiempo a tener diálogo. Finalmente iniciamos mesas de trabajo encabezadas por el subsecretario Ricardo Villanueva y las autoridades del Politécnico para ir analizando su pliego petitorio. Pero ningún punto tiene que ver con el Canal 11. Entonces, desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal 11 porque hay pues mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal 11 con más de 70 años de contenidos ahí resguardados que deben de estar bajo ciertas condiciones, y ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y de todas las instalaciones del Canal 11. De manera reiterada se negaron a que nos dieran acceso al Canal 11. Los trabajadores del Canal 11 pues también tienen derecho a estar en sus instalaciones y decidieron el día de ayer organizarse para, de manera pacífica, encabezados por la directora del canal, por Renata, y tomaron pacíficamente el canal. Había 6 jóvenes nada más, se les invitó a salir, ellos pues ya están afuera, se tomó el control de las puertas y se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que están las instalaciones. Entonces se va a hacer una evaluación por parte de las autoridades correspondientes. Desafortunadamente, a simple vista sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar qué tan graves son esos daños. Y les decimos a los jóvenes, vamos a continuar con las mesas de diálogo, pero no es posible que un canal que le pertenece al pueblo de México pues hubiera seguido secuestrado por un grupo de jóvenes. ¿Daño solo en el material audiovisual? De la primera revisión que se hizo del archivo, sí hay pues material roto en el suelo, todo desordenado. No sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico del Canal 11. Gracias. Presidenta, por último, si me permite… Sobre esto. Perdón. Aquí presentamos en alguna ocasión cómo estos jóvenes recibían recursos, dinero, no sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí. Entonces, no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal 11 por tanto tiempo. Al final quedaban 6 estudiantes o 6 jóvenes que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo en realidad era pues evitar que Canal 11 pudiera transmitir. Afortunadamente Canal 11 nunca dejó de transmitir. Se le prestaron las instalaciones de Educares, ¿no? Aprende, de la Secretaría de Educación Pública, y nunca dejó de transmitir, continuó su transmisión. Y a partir de hoy pues se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones. ¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal 11? Entonces, afortunadamente ya se retoma la transmisión de Canal 11 desde sus propias instalaciones y se va a hacer un análisis del inventario de qué ocurrió en esta toma, y pues hay también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación. ¿Por qué no nos concentramos en plataformas? En el tema de los expertos que están aquí con nosotros. Terminamos esto y después abrimos para otros temas, si les parece. ¿Sí? Bueno.
¿O quieres hacer tu pregunta y le dejamos para el rato? Si me permite, porque Sí. tiene relación. En los últimos, acerca del tema de los lineamientos que dio a conocer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los empresarios y sus empleados insisten en que hay censura en esta consulta que convocó la Comisión para definir el contenido de los lineamientos de las defensorías de las audiencias. Tal vez sería necesario que algunos miembros de esa comisión vengan para explicar de que no se trata de censura, se trata de derechos humanos. Nada más, Presidenta. Sí, si quieren después tocamos el tema de las audiencias y vamos sobre plataformas para… a ver, la compañera allá atrás. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días, Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento, Canal 13 y Luces Mañaneras. Bueno, yo quisiera preguntarle, Presidenta, me parece muy interesante que tomen pues este camino de concientizar. Usted lo ha dicho ya desde un principio, lo importante es hacer conciencia. Pero, ¿qué va a pasar como política pública? Quisiera también preguntarle al secretario de Educación Pública, ¿qué política pública van a emplear? Porque, como ya lo dijeron los expertos, es un asunto en donde están hechos los algoritmos así y el consumo de estos algoritmos están en el mercado. Entonces, si la Secretaría de Educación Pública va a prohibir o va a decirle a todos los maestros de todo el país, pues que los alumnos no pueden usar los teléfonos desde que entran a clase hasta el final, lo que me parece muy bueno, sobre todo en educación básica, está muy bien. Pero ¿qué pasa también cuando los chicos van a llegar a casa, cuando muchas madres pues ocupan a veces los teléfonos como niñeras? En reciente entrevista con Noemí Juárez sobre este tema en Alcanzando el Conocimiento, justamente nos hablaba de eso, de los 1000 días y la preocupación. Y me puse a buscar en los supermercados, en el fin de semana, y encontré a muchos bebés que tienen los teléfonos, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Y qué le van a pedir también a los desarrolladores, a todas estas empresas que ya están? Porque al igual que con los productos chatarra, los refrescos, las papitas, pues es un asunto como de todos, ¿no? La idea es poder tener en agosto, continuar con esta discusión y debate público y conocimiento por parte de madres y padres de familia de los impactos que tiene el uso de las plataformas desde los bebés hasta los jóvenes. Eso es lo primero, hacer conciencia, reconocer, porque difícilmente podemos estar vinculados en una casa con una persona diciéndole no puedes hacer esto. Entonces tiene que haber conciencia de madres y padres de familia para evitar que los bebés desde muy temprana edad pues estén con el teléfono celular viendo, porque como decía el doctor Jonathan, pues a lo mejor te pacifica al bebé porque deja de llorar porque está viendo la pantalla, y para los madres y padres pues es una herramienta muy sencilla de decir, a ver, toma el celular en lo que yo estoy haciendo esta actividad. Pero eso puede tener un impacto de largo plazo en las niñas y en los niños, en el crecimiento de esa persona. Entonces, lo primero es conocer qué dicen los expertos sobre el uso, qué ha pasado en otros países sobre la regulación. Y hacia finales de agosto nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país, por lo pronto para las escuelas, y después seguir debatiendo para ver si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales o cómo evitamos que las niñas y los niños puedan acceder a este uso infinito del scrolling o de distintas formas que lo que hacen es generar adicción y problemas en el crecimiento. Pero no queremos, o desde mi perspectiva, no es un asunto solo de la presidenta, no es mi opinión a partir de leer los documentos de los distintos expertos o los libros, sino tiene que ser algo colectivo en la medida de lo posible. Habrá quien no esté de acuerdo, pero el objetivo es que se haga una discusión nacional sobre este tema y que haya conciencia de los impactos que puede tener.
porque en la casa pues son madres y padres de familia o quienes cuidan a las niñas y los niños, quienes deberían decir, bueno, puedes usar el teléfono cierto tiempo, por ejemplo. Entonces, tanto recomendaciones como regulaciones que permitan proteger a la niñez y a la juventud. Y también que lo conozcan los jóvenes, para que no sientan que es una imposición, sino que ellos mismos conozcan cuál es el impacto del uso excesivo de las plataformas digitales en su crecimiento y su comportamiento. Y aquí preguntarle a los expertos, ¿qué es lo que ha pasado en el caso, por ejemplo, ya de los jóvenes en Estados Unidos y también en este uso que, pues es que ya los teléfonos se usan pues también para pasar información, trabajos, porque luego a partir de los 15 años pues te dicen, bueno, ¿y cómo me voy a quedar sin teléfono? Si aquí me dejan las tareas, ¿no? Y entonces se va haciendo un uso consciente, se ponen a hacer una tarea que les puede llevar 1 hora, pero lo terminan en 3 horas porque estuvieron scrolleando. Entonces, si pudiera preguntarle a los expertos si han tenido una respuesta o tienen alguna observación respecto a eso. Sí. Jonathan, Dr. Heath. I'd like to speak if... Yes, please. Oh, Go very ahead. good. Okay. Okay. Adelante. Okay. What we have to do in the democratic countries is change social norms that are very widespread right now. Can you hear Las me? normas sociales. Veronica, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Okay. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar las normas sociales. Y en una democracia es difícil hacer eso. Entonces, yo creo que Presidenta Sheinbaum está haciéndole perfectamente. Hay que comenzar con discusión, hay que comenzar con policías que dicen al mundo que esta práctica no está bien. Y lo mejor lugar para empezar es en las escuelas. Y ese manda la idea que hay un problema aquí. Entonces, sí, los niños van a usar sus teléfonos después de la escuela en este año, pero esas policías comienza el cambio grande de las normas. Es difícil cambiar normas, pero yo creo que Presidenta Sheinbaum está haciéndole de una manera muy sensible. Lo que todas las madres y todos los padres deberían saber, que yo quisiera haber sabido cuando mi hija tenía 14 años y me estaba pidiendo entrar a Instagram, es la conciencia de que está diseñado para crear uso compulsivo, que va a haber daños que van a vivir. O sea, es la realidad que están viviendo ellos ahorita, y el primer paso es generar conciencia, saber que se pueden tener esas conversaciones, saber que lo mismo cuando el niño chiquito está tranquilo con la pantalla, que eso no es lo mejor para ellos, y empezar el trabajo de la conciencia. Solamente como una sociedad que combina conciencia de los padres, regulación que cambia el comportamiento de las plataformas, con los maestros, con la gente joven, que yo he hablado mucho con gente joven y ellos saben y están conscientes de los daños, de cómo se sienten después de estar 2 o 3 horas dándole vueltas a los videos. Y el primer paso es una conciencia, pero yo sí le diría a los padres, sepan que eso está pasando, no hagan sentirse mal a los hijos porque eso, sino trabajen con ellos de límites, de horas, de lo que pueden ahorita, pero también sabe que el diseño ahorita es un proceso de pelea y de contención, que las plataformas están diseñadas para que el niño diga, oye, es que tengo que hacer mi tarea, es que tengo que hablar con mis amigos, y ese es un argumento que como padre o como madre es muy difícil, y hay que encontrar las maneras de decir, ok, cambia la tarea, cambia el mensaje, pero no tiempo en redes sociales. Gracias. Muchas gracias.
En muchos lugares del mundo, la entrada de la digitalización generó un esquema de uso de los dispositivos digitales para enviar tareas, para enviar las calificaciones, para enseñar, en fin, distintos mecanismos. Obviamente no se trata de prohibir todo, ¿verdad? Porque también el uso del teléfono celular es muy benéfico para muchos temas. El problema de lo que estamos hablando es esencialmente las redes sociales que han generado un esquema de adicción, porque están diseñadas de esa forma, porque el objetivo pues es seguir vendiendo, porque finalmente son empresas privadas. ¿Hay contenidos educativos en las redes? Sí, hay muchos contenidos educativos en las redes. El problema son mecanismos que hacen o que generan adicción. Por eso no es tan sencillo la regulación, decir no o sí, sino, desde mi perspectiva, regular en las escuelas, pero eso tenemos que definirlo en estos días. Colectivamente hay 15 estados de la República que ya lo tienen, hay muchas escuelas que ya lo tienen por una definición de los propios directores o maestros y tiene que ser una definición colectiva y seguir discutiendo cómo hacer uso. Muchos de estos países que dijeron hay que entrar a la modernidad y hay que usar todo lo digital para enseñar, ahora están regresando a escribir en papel, porque escribir en papel te genera un desarrollo cognitivo completamente distinto al estar solamente tecleando en la pantalla. O a leer, a tomar un libro y leer nuevamente y discutir sobre la lectura en vez de enviar un video para poder aprender, que pudiera parecer un esquema muy ágil de aprendizaje, pero que no necesariamente desarrolla las neuronas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y el cerebro, como leer un libro. Entonces, todo esto que está ocurriendo en el mundo, México no puede hacerse a un lado y decir, bueno, pues no, porque no vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo. No, es una discusión colectiva, madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños, porque también tienen conciencia de también los efectos que está teniendo el uso excesivo de las plataformas en su vida. Depresión, ansiedad, en fin, todo esto que está provocando en el desarrollo de los jóvenes. Hay mucha discusión incluso de qué pasó en la pandemia, porque en la pandemia en algunos casos fue un año o fueron 2 años de encierro y el único contacto con la sociedad fueron la familia y las pantallas. Y entonces hay discusión de, bueno, si hubo disminución del aprendizaje porque no iban a la escuela, pero también hay estudios que dicen qué pasó con estos niños que durante un año su relación con el mundo fue a través de la pantalla. Y todo lo nuevo que está ocurriendo a través de las redes sociales. Entonces, muy pertinente y agradezco además la presencia de los expertos. Llevamos ya 3 semanas con este tema y lo que queremos es que en la mesa, cuando se sienten a comer la familia, en la cena, cuando se sienten con los hijos, cuando van por los niños a la escuela, cuando regresan, entre ellos, entre mamás, papás, hermanas, hermanos, se hable de esto. ¿Cuántas horas al día está el joven con el teléfono? ¿Qué impactos tiene? ¿Qué se aprende? ¿Qué ven? Es indispensable que esto lo hablemos entre todas y entre todos y entre todas